Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué dijeron? Ya no vamos a tener clases. No, pues sí vamos a tener clases. Una disculpa, la semana pasada no se pudo subir la clase que correspondía por fallas ajenas a nuestras manos, fallas técnicas que hubo por ahí. Pero esperamos en Dios que salga en esta semana junto con esta clase que ahorita vamos a ver. Pero ya saben que va a ser la clase número 9. Pero ya saben, siempre que iniciemos una clase, algún tema o algo, tenemos que encomendarnos a Dios, ¿sí? Entonces nos vamos a persignar para iniciar estos temas que vamos a ver el día de hoy. Decimos: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque hoy nos permitiste estar aquí un día más. Yo te quiero dar las gracias porque en cada momento se nota tu presencia en mi vida. Te quiero pedir, Señor, por todos estos niños que se están preparando para hacer la primera comunión. Pido que los ayudes, que los ilumines, que les hagas saber de la gran amor que sigues teniendo por ellos. Te queremos pedir, si hay algún enfermito en nuestra casa o alguna necesidad en nuestros hogares, que todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú nos ilumines y nos guíes para saber de qué manera podemos remediarlo. Te queremos agradecer, te queremos ofrecer todas estas nuestras acciones del día, nuestras acciones de la semana, no sé, a lo mejor nuestros enojos, nuestras risas, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, todo eso te lo queremos ofrecer, Padre Santísimo. Lo ponemos en tus benditas manos, guíanos, ilumínanos y fortalécenos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya vimos la última clase que pasaron en el Face o en el canal de YouTube. Vimos 4 mandamientos. Y la clase que viene, que está por salir, vimos los demás mandamientos. ¿Se acuerdan que estos mandamientos nos los deja Dios en unas tablas escritas que le da a Moisés para que nosotros los siguiéramos, para que cumpliéramos con esos mandamientos que Él nos da? Bueno, pues ya conocimos un poco de Moisés, ya conocimos un poco de Abraham también, Moisés, ya conocimos o vamos a conocer sobre los 10 mandamientos. Y pues ahora, ¿qué creen? Ahora nuestros temas que vamos a ver son jueces, reyes y profetas. Son 3 temas que enriquecen mucho y que nos van a favorecer el saber cuáles características, cuáles cualidades y el por qué Dios nos pone a estas personas que se hacen llamar así en esa época. Bueno, entonces yo quiero empezar preguntándoles, ¿qué es un líder? A ver, imaginémonos que es un líder o un héroe. A mí se me hace que se van a ir más por el que es un héroe. ¿Cuál es su héroe favorito? Por ejemplo, no sé, Superman o Batman, o ¿cuál es su héroe favorito? A ver, platíquenme o platíquenme a sus catequistas. Si me lo quieren decir, ya saben, aquí abajito en sus comentarios nos pueden decir cuál es su héroe favorito. A mí sí me gustaría saber cuál es su héroe favorito. Yo tengo muchos. Hay uno, pues no es héroe, pero hay uno que me llama mucho la atención, no sé si es malo, conozco mucho eso, uno que se llama Groot, me gusta mucho ese. No es héroe, pero pues está bonito ese. Es de las Guardianes de la Galaxia, creo, algo así. Ese es el que a mí me gusta. ¿Cómo será ese líder? ¿Cómo es ese héroe? ¿Cómo es? A ver, quiero que le platiquen a su catequista cómo platican o como tarea. ¿Qué hace ese héroe? ¿Qué características tiene ese héroe? Y
¿Por qué les llama la atención? Ajá. ¿Conocen la historia de cómo surgió ese héroe o ese líder? Decían por ahí, si se van a cuestión de líderes, que Mandela era un gran líder. ¿Quién es Mandela? A ver, investiguenlo. Él luchó mucho por sacar, por los derechos humanos de las personas de la raza de color oscurita, que es muy diferente a la de nosotros, sin hacer menos a alguien. Ajá. Entonces, ¿cómo será esa historia de ese héroe? ¿Por qué les llama la atención? ¿Por qué les gusta ese héroe? Ajá. Hoy les voy a presentar la historia de un héroe de la Biblia. En la Biblia, ahorita estamos situados, acuérdense, en el Antiguo Testamento, y tenemos que tener nuestra Biblia siempre a la mano por si nos dejan leer alguna lectura, o si nos deja, o si hacemos referencia a algo, pues ustedes ya ubiquen en la Biblia de qué estamos hablando. Ahorita vamos a hablar sobre, estamos en el Antiguo Testamento, y hay uno de los libros que se llama Jueces. Ahí vamos a conocer a todos los jueces que hubo en esa época. Y yo les voy a hablar sobre un gran héroe. Ajá. Después de recibir los 10 mandamientos, Moisés, que recibió los 10 mandamientos, el pueblo de Israel llegó a la tierra prometida de la cual les había hablado Moisés. Allí empezaron a vivir en medio de otros pueblos que eran a lo mejor más fuertes, eran a lo mejor más numerosos, y más poderosos. Ajá. Entonces, pues al ver toda esta situación, pues se apartaron de Dios, hicieron a un lado los 10 mandamientos. No, si les decían no robarás, pues robaban, no honraban a Dios, o sea, se hicieron a un lado, no siguieron esas leyes que Moisés les había hecho llegar, y pues rompieron esa alianza que habían hecho con Dios. Ajá. Entonces, pues digamos así que Dios los abandona. Porque dice, pues no están cumpliendo con lo que yo les di, pues entonces, ¿para qué me quieren? Ajá. Entonces ese pueblo empezó a ser saqueado, empezó a ser explotado por los filisteos, que eran los que estaban más cerca de esa tierra prometida y que eran unos vecinos que eran muy poderosos. Entonces, siempre Dios nos va a tender la mano. Aunque pensemos que Él nos abandona en momentos difíciles, Él siempre va a estar a nuestro lado, y pues Él no podía dejar a ese pueblo solo. A pesar de que lo habían olvidado, Él no dejó a su pueblo solo, y para poder ayudarlos a salir de esta situación que ellos mismos quizás habían provocado, ajá, Dios escoge a una persona, y pues vamos a ver de quién se trata. Ajá, no sé si han escuchado hablar de Sansón y Dalila. Vamos a decirles que Sansón crece ahí en una familia no de dinero, una familia humilde, y sus padres ya eran grandes. Entonces Dios les dice que les va a mandar a un hijo, pero que lo tienen que educar de acuerdo a los mandamientos que Él deja. Los tiene que educar siguiendo la comida, que sea de una manera sana, y que nunca le corten el cabello. Ajá. Entonces así fue criado Sansón. Sansón crece y empieza a defender al pueblo, porque a él se le hace injusto
que se aprovechen del pueblo. Ajá. Entonces, los filisteos siempre se preguntaban que de dónde sacaba tanta fuerza Sansón, porque pues, él llegó a defender al pueblo. Entonces no se inquietaban al saber, pensaban en pues, de dónde saca tanta fuerza Sansón, ¿no? Y por más que investigaban y mandaban a personas y preguntaban y nada, pues no, Sansón nunca reveló de dónde sacaba él tanta fuerza para poder defender al pueblo. Los filisteos se hacen valer de Dalila, le presentan a Dalila y pues Sansón se enamora de ella. Porque decían que era una mujer muy bonita, muy atractiva y pues Sansón cayó ahora sí que en sus redes, diríamos actualmente, ¿verdad? A ella es a la que le revela ese gran secreto y le dice que toda la fuerza proviene de Dios, pero también es porque su cabello estaba largo. Si llegaran a cortar el cabello a Sansón, pues él perdía esa fuerza, porque estaba incumpliendo algo que Dios les había dicho a sus padres de que no se lo cortaran. Cuando se queda dormido, pues Dalila le dice a los filisteos y ellos le cortan el cabello y pues que lo atrapan, ¿no? Y lo meten a la cárcel y lo tienen ahí muchos años, mucho tiempo. Ahí está Sansón en la cárcel, pero lo que no contaban los filisteos es que el cabello vuelve a crecer. Cuando ellos hacen una gran fiesta, en donde hacen esa fiesta hay dos columnas sosteniendo el templo, digamos así. Sacan a Sansón porque se querían divertir con él. Y pues, ¿qué creen? Pues lo ponen en medio de esas dos columnas y pues Sansón, al ver tanta maldad, al ver tanto abuso, pues derrumba esas columnas. Y ahí pues muere la mayor parte de los filisteos. Y también muere Sansón. Él salva a su pueblo. Esta última vez, él fue el primer juez y duró 20 años. Él era una persona muy justa, que le gustaba ayudar a aquel desprotegido, que le gustaba ayudar a aquella persona a la cual le había robado, a la cual le habían hecho una injusticia. Ajá. Entonces, esta historia de Sansón y Dalila también la pueden encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de los Jueces. Ajá. Entonces, liderado, nos regresamos un poquito, liderado por Moisés, y ante la ayuda de los jueces, los israelitas logran escapar de tanta, otra vez de la esclavitud, de tanta injusticia, de tanto robo, y vuelven otra vez sus ojos hacia Dios, porque ahí en esa tierra que Dios les había prometido, pues ellos vivían felices y contentos, pero siempre y cuando siguieran esas 10 mandamientos. Cuando dejaban de practicar los 10 mandamientos era cuando los pueblos cercanos, los más poderosos que ellos, pues se aprovechaban de esos, se aprovechaban de ellos. Pero, ¿qué tarea tenían los jueces? Así como está el relato de Sansón y Dalila, también está el relato de los demás jueces que a continuación yo les voy a nombrar. Si tienen la curiosidad, les vuelvo a repetir, en el libro de Jueces del Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar la historia de cada uno de estos jueces, que a continuación yo les voy a nombrar. Pero primero vamos a decir, ¿qué tarea tenían los jueces? Bueno, pues un juez en aquella época, y yo creo que también en la actualidad, tenía la responsabilidad de la misión libertadora, o sea, cuidar que ese pueblo viviera en paz, cuidar que ese pueblo siguiera siendo libre, así como lo habían, como se había hecho esa alianza entre Moisés y
Dios. Gobernar con justicia. A ver, aquí hago un paréntesis. Para ustedes, ¿qué es un juez? ¿Conocen algún juez? ¿Qué significará la palabra juez? Yo entiendo que el significado, alguna definición muy breve de la palabra juez es alguien que se dedica a hacer la justicia y que siempre sea a favor del más débil, del que menos tiene, del que le han robado, le han quitado algo, entre otras, muchas otras cosas más, ¿no? Bueno, entonces volvamos a la tarea de los jueces. Ellos en aquella época tenían también, tenían que mantener esa fidelidad del pueblo con Dios, tenían que rezar a Dios por su pueblo, le tenían que pedir por él, tenían que enseñar a ese pueblo a ser piadosos. Estas son poquitas tareas de muchas que tenían. Imagínense, no era nada fácil ser juez, ¿verdad? Porque pues a veces como sus papás o yo como mamá, pues si tenemos 2 hijos, 3 hijos, a veces queremos ser justos con todos, pero pues a veces se nos va y pues la injusticia a veces sale en familia, a veces no. Ajá. Entonces son muchas tareas que los jueces tenían que hacer. Principalmente tenían que respetar a Dios, seguir esos 10 mandamientos y ser fieles a Él. Ajá. Entre algunos de los jueces que conocemos o que van a conocer ustedes, está Otoniel, está Débora, está Barak, está Gedeón, está Tola, está Yair y obviamente está Sansón. Por ejemplo, podemos conocer la historia de Otoniel en Jueces, capítulo 3, versículo 9. Por ejemplo, si yo quiero conocer la historia de Débora, está en Jueces, capítulo 4, versículo 4. Y así en ese libro de Jueces vas a ir conociendo toda la historia de esos jueces. Ajá. Entonces ya vimos cuáles son las tareas de los jueces, qué era lo que tenían que hacer por mantener esa armonía, esa alegría, esa fidelidad entre el pueblo y Dios. Pero les repito, el pueblo a veces se olvida de Dios y empieza a cometer otra vez pecado. Dios manda a un opresor como castigo, digamos, si Dios no castiga, claro, Dios no castiga, pero sí les manda a decir, bueno, si tú no estás cumpliendo con mis leyes, estas son las consecuencias de lo que tú estás haciendo. Ajá. Es por eso que Dios, al ver tantas cosas que hacía el pueblo, al abusar de esa libertad que le dio a su pueblo, es por eso que Dios les manda a estos jueces, a esta ayuda a través de estos hombres y mujeres llamados jueces. Ajá. Y siempre hay paz hasta la muerte de esos jueces. Ellos son personas sabias que dirigen a ese pueblo siempre a mantener esa alianza con Dios. Como el pueblo era muy grande, ¿se acuerdan que pues, cuando sacan al pueblo de Israel a la tierra prometida, pues es muy grande y Moisés pues no puede con todos. Al morir Moisés, deja a su hermano Josué a liderar todas estas personas, a este pueblo, pero lo que hay es una división, siendo uno mismo, se divide en 12 tribus para poder que se gobernaran mejor a este pueblo. Ajá. Entonces, por eso es que hay 12 tribus y los pueblos se vuelven
más unidos, el pueblo se siente más cerca de Dios y siente la presencia de Dios en ellos. Ajá. Entonces, ya les hablé sobre los jueces que hay, ya saben en dónde encontrarlos, y hasta aquí dejaríamos lo que es nuestro tema de lo que es un juez. Ajá. De los jueces. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre los reyes. Vamos a hablar sobre el tiempo de los reyes. Ahora, yo les pregunto, ¿conocen algún rey? En nuestra actualidad, ¿habrá algún rey? Aquí en México tenemos un rey o tenemos un presidente. No, ¿verdad? Aquí en México tenemos presidentes, aquí no tenemos reyes. Pero, por ejemplo, en Inglaterra sí hay reyes. ¿Conocen a la reina Isabel? ¿Sí? Ese es uno de los países que tiene reyes. ¿Conocen, por ejemplo, al rey de España? No estoy muy segura, pero creo que se llama Juan Carlos. Algo así. Si no se llama Juan Carlos, pues ahí me corrigen. Que la verdad, pues no me acuerdo en estos momentos. Pero de que me acuerdo de que la reina se llama Leticia, sí se llama Leticia. Entonces, hay muchos países en los que hay reyes. Ajá. Todavía en nuestra actualidad sigue habiendo esos reyes. Aquí en México no, aquí nada más tenemos presidente. ¿Y cuál será la misión de un rey? Se han preguntado, ay, ¿por qué ellos tienen rey y nosotros no? ¿Qué misión tendrá el ser un rey? Bueno, pues aquí vamos a ver cuál es la misión de un rey. Ajá. Por ejemplo, aquí ¿quién se encarga de gobernar los pueblos? Porque, por ejemplo, en España tienen presidente y tienen rey. Ah, caray, ¿y por qué presidente y rey? ¿No? Cada uno tiene una misión. Después de los jueces vienen los reyes. Me van a decir, ay, ¿y por qué? ¿Por qué no se quedaron siempre con jueces? ¿Por qué también van a meter a reyes? Ah, pues vamos a leer, bueno, más bien, van a leer ustedes, yo todavía no, pero ustedes sí, van a leer la primera de Samuel, el capítulo 10, versículos del 1 al 21, y ahí van a descubrir en esa lectura cómo se unge a un rey. ¿Quién es ese primer rey? Ajá. El pueblo de Israel, vamos a adentrarnos un poquito por qué el pueblo de Israel tiene reyes. El pueblo de Israel, al ver que los otros pueblos que estaban cercanos a ellos tenían un rey, decían, bueno, ¿y por qué ellos sí tienen reyes y nosotros no? Queremos un rey. El rey mandaba sobre ellos, el rey decidía muchas cosas y pues ellos querían tener uno. Decían, no, nosotros queremos tener un rey. Le pidieron, había un hombre que era muy sabio llamado Samuel, un hombre muy espiritual, un hombre muy sabio, muy respetado por todo el pueblo, y el pueblo le dijo, oye Samuel, nosotros queremos un rey, elígenos uno. Y Samuel, al ver tanta insistencia del pueblo, le dijo no sé, habló con Dios y dijo, Señor, me están pidiendo un rey. El pueblo me está pidiendo un rey, tu pueblo me está pidiendo un rey. ¿Qué hago, Señor? Dios le dijo,
a Samuel, pues haz lo que ellos te digan. Ajá. Pero primero habla con ellos y diles qué es un rey, a qué se van a someter si ellos tienen un rey. Ajá. Pues a qué se sometían. Samuel alertó al pueblo de que si ellos querían un rey, ese rey se iba a apropiar de las mejores propiedades que ellos tuvieran. Ese rey iba a cobrar impuestos, cosa que ellos no pagaban impuestos. Ajá. Se iba a llevar a sus hijos y los iba a meter para que fueran soldados, y a su vez, si había alguna guerra, pues tenían que mandar a esos hijos, a esos soldados a la guerra. Ajá. Y tal vez pues morirían en la guerra. Iba a empobrecerse el pueblo para mantener el reinado. El pueblo no escuchó a Samuel. El pueblo no entendió lo que Samuel les quería decir ante todas estas palabras, y les dijo: no importa, nosotros queremos un rey. No importa que le tengamos que entregar todas esas propiedades y todo lo que nos están diciendo. Nosotros queremos un rey. Queremos ser igual a las otras naciones. Decían que ese rey los iba a juzgar, que ese rey los iba a dirigir en combates, en pequeñas peleas, y pues que en cualquier situación ese rey iba a salir a defender a ese pueblo. Todas estas palabras Samuel las repitió ante Dios, y Dios le contesta a Samuel: entonces haz lo que ellos están pidiendo, dales un rey. Acuérdense que Dios respeta siempre la voluntad de su pueblo, siempre da esa libertad al hombre. Entonces, con un rey, pues el pueblo volvió a ser esclavo. Esto lo podemos ver en la primera de Samuel, en la primera de Samuel, capítulo 8, versículos de 11 al 18. Y pues Samuel instituye un nuevo gobierno y unge a Saúl como el primer rey de Israel. Tienen 3 reyes. El primero es Saúl, y esto lo vemos en la primera de Samuel, capítulo 10. Después de Saúl, Samuel unge a David como rey. ¿Han escuchado esa historia de David y Goliat? No me digan que no, A ver, vamos a buscar aquí en la Biblia, y vamos a ver qué hizo David para que pudiera ser rey. Ajá. Y vamos a buscar la primera de Samuel, el capítulo 17, versículos, aquí dice que del 1 al 54, pero vamos a leer nada más un pequeño fragmento para ver qué nos dice este capítulo de Samuel. A ver, vamos a buscarlo. Acuérdense, es Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 54, y aquí vamos a conocer la historia de David y Goliat. Ajá. Bueno, dice: los filisteos reunieron su ejército para la guerra.
se concentraron en Soco de Judá y acamparon entre Soco y Aseca en Pedesmaim. Saúl y los israelitas se reunieron y acamparon en valle de Ela y formaron para la batalla contra los filisteos. Los filisteos tenían sus posiciones en un monte y los israelitas en otro, con el valle de por medio. Del ejército filisteo se adelantó un luchador llamado Goliat, oriundo de Gat, de casi 3 metros de alto. Llevaba un casco de bronce en la cabeza e iba cubierto con una coraza escamada, también de bronce, que pesaba medio quintal. Tenía unas canilleras de bronce en sus piernas y una jabalina de bronce a la espalda. El asta de su lanza era gruesa como el palo de un telar y su punta de hierro pesaba unos 6 kilos. Su escudero caminaba delante de él. Goliat se detuvo y gritó a las filas de Israel: no hace falta que salgan formados a luchar. Yo soy el filisteo, ustedes los esclavos de Saúl. Elijan a uno que baje a enfrentarme. Si es capaz de pelear conmigo y me vence, seremos esclavos de ustedes. Pero si yo le puedo y lo derroto, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Y siguió: yo desafío hoy al ejército de Israel. Préstenme un hombre y lucharemos mano a mano. Saúl y los israelitas oyeron el desafío de aquel filisteo y se llenaron de miedo. David era hijo de un efrateo de Belén de Judá llamado Jesé, que tenía 8 hijos, y cuando reinaba Saúl era ya viejo, de edad avanzada. Sus 3 hijos mayores habían ido a la guerra siguiendo a Saúl. Se llamaba Eliab el primero, Abinadab el segundo y Samar el tercero. David era el más pequeño. Los 3 mayores habían seguido a Saúl. David iba y venía del frente a Belén para guardar el rebaño de su padre. El filisteo se aproximaba y se plantaba ya mañana y tarde. Llevaba ya haciéndolo 40 días. Jesé dijo a su hijo David: toma esta bolsa de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos corriendo a tus hermanos al campamento. Y estos 10 quesos se los entregarás al comandante. Fíjate bien cómo están tus hermanos y trae algo de ellos como prenda. Saúl está con ellos y con los soldados de Israel en valle de Elá, luchando contra los filisteos. David madrugó, dejó el rebaño al cuidado de un guardián, cargó las provisiones y se marchó según el encargado de Jesé. Cuando llegaba al cercado del campamento, el ejército avanzaba en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israelitas y filisteos formaron frente a frente. David dejó su carga al cuidado de los de intendencia, corrió hacia las filas y preguntó a sus hermanos qué tal estaban. Mientras hablaba con ellos, un luchador, un filisteo llamado Goliat, oriundo de Gat, subió de las filas del ejército filisteo y empezó a decir las mismas palabras. David lo oyó. Los israelitas, al ver a aquel hombre, huyeron aterrados. David preguntó a los que estaban con él: ¿qué le darán al que derrote a este filisteo y salve la honra de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para desafiar al ejército del Dios vivo? Los soldados le repitieron lo mismo: al que lo derrote le dará este premio. Eliab, el hermano mayor, lo oyó hablar con los soldados y se le enojó. ¿Por qué has venido? ¿A quién dejaste allá? ¿A quién dejaste aquellas 4 ovejas en el desierto? Ya sé que eres un presumido y que es lo que pretendes. A lo que has venido es a contemplar la batalla. David respondió: ¿pero qué hice ahora? ¿O ni siquiera se puede hablar? Se volvió a otro y preguntó: ¿qué es lo que dicen? Los soldados le respondieron lo mismo que antes. Algunos oyeron las palabras de David, fueron y se las contaron a Saúl, que lo mandó llamar. David dijo a Saúl: Majestad,
Nadie debe desanimarse por culpa de ese filisteo. Este servidor tuyo irá a luchar con ese filisteo. Pero Saúl respondió: no podrás acercarte a ese filisteo para luchar con él, porque eres un muchacho y él es un guerrero desde joven. David le replicó: tu servidor es pastor de las ovejas de mi padre, y si viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, salgo tras él, lo apaleo y se la quito de la boca, y si me ataca lo agarro por la melena y lo golpeo hasta matarlo. Tu servidor ha matado leones y osos. Ese filisteo incircunciso será uno más, porque ha desafiado a las huestes del Dios vivo. Sigue más la historia de David y Goliat, pero yo les voy a platicar en qué acaba esto. David, imagínense nada más a Goliat, como quién les diré, quién les diré así hagan de cuenta que es un Superman contra un niño de 8 años. Mucha diferencia, ¿verdad? Tanto de altura como de fuerza. Así más o menos imagínense a David y a Goliat. Goliat pues, era un guerrero, David era una persona que cuidaba, un muchacho que cuidaba ovejas. Pero él agarra una onda, hagan de cuenta que era una resortera, ahora son resorteras, pero antes era una onda en la cual se le ponían una piedra y le daban vueltas, quizás la aventaba, ¿no? Con una de esas mató David a Goliat, le dio en el mero centro, aquí de su cabeza, porque David era una persona muy observadora, muy observadora, y él era muy sabio también, y él sabía que pues no se iba a poner a luchar con alguien de mucho más fuerza que él, pero esa misma sabiduría le hizo pensar y le hizo saber que con un golpe acertado podría derribarlo, y así fue. Así termina esa historia. Por eso es que Samuel unge a David como un rey, pero él fue un rey que fue algo así como un terrateniente de Dios, porque él era muy respetuoso de las leyes de Dios. Él obedecía a lo que Dios pedía. Él no abusaba de su pueblo. Él siempre fue muy justo. Él siempre quiso seguir todos estos mandamientos. Él siempre quiso estar en armonía con esa alianza con Dios. Es el tercer rey que hay, se llama Salomón, que fue hijo de David y fue el siguiente rey. Acuérdense que el primero se llama Saúl, el segundo se llama David y el tercero se llama Salomón. Aquí con la muerte de Salomón hubo una división del reino, hay reino del norte y reino del sur. El reino del norte tomó conciencia, reaccionó y se volvió independiente a todo esto. Y ese reino del norte estamos diciendo que es Israel, con su capital de Samaria y que fue gobernada por Jeroboam. Y los del reino del sur es Judá, que su capital es Jerusalén y estaba gobernada por Roboam. Esos son los reyes, eso es lo que nosotros a grandes rasgos nos interesa saber de los reyes. Ahora vamos a hablar de los profetas. Van a decir, esta maestra ahora nos quiere meter a muchos temas, se pasa. No me paso. Está muy bonito todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy. Y vamos a contarles o a leerles, les voy a leer un pequeño relato. Está bien breve, no está tan largo como el de la Sagrada Escritura. Está muy breve. Vamos a poner atención.
Cierto día, no muy lejos de nuestro México, en la capital del país de El Salvador, don Óscar Arnulfo Romero, el obispo de aquella ciudad, estaba celebrando la misa. En el sermón había hablado claramente contra unas personas poderosas que estaban haciendo sufrir mucho a los pobres de aquel país. Dijo que esto era contra la voluntad de Dios. El obispo Romero nunca tuvo miedo de decir la verdad, no tenía miedo de anunciar el evangelio. De repente, unas personas entraron a la iglesia. El obispo Romero estaba levantando la hostia cuando se escuchó un disparo y sobre la túnica blanca de Monseñor Romero aparecieron manchas de sangre y de este modo le quitaron la vida. Híjole, está impresionante lo que hizo este Monseñor, pero es cierto. ¿Qué nos quiere decir este relato? Monseñor Romero, el obispo, no tuvo miedo de decir la verdad. Él no tuvo miedo de decir que estaban abusando de los pobres, que estaban robándole a los pobres. Y eso de decir la verdad pues, le costó la vida. Siempre debemos decir nosotros la verdad. Nunca nos debemos de quedar callados ante ninguna injusticia. En los temas anteriores tuvimos la oportunidad de conocer a hombres que no le tenían miedo a nada, a esos jueces que no le tenían miedo a nada, de decir siempre la verdad, de dejarlo todo para hacer lo que Dios nos pide o les pedía en aquel momento. Eso fue lo que hicieron Abraham y Moisés. Obedecieron, fueron obedientes a lo que Dios siempre les pedía. Y nosotros, pues debemos ellos procuraron siempre vivir, y nosotros también tenemos que procurar siempre vivir a lo que había prometido a Dios. En aquella alianza, en aquel pacto que se hizo con Dios, Dios les dio esas tablas, pero pues también nosotros prometimos cuidarlas, prometimos seguirlas. Debemos de seguir hasta estas fechas todavía cumpliendo esa alianza, no rompiéndola. Ellos procuraron ser fieles a ese cumplimiento de esos mandamientos. Hoy vamos a conocer que los profetas también procuraron ser fieles a esa alianza y a los mandamientos de Dios. Y pues, ¿quiénes son los profetas? A ver, ¿qué son profetas o qué? ¿Por qué se les dice profetas o qué? Son así de esos de lo que en la actualidad podemos conocer como de los que adivinan el futuro, de los que te leen las cartas y te dicen, ay, te va a pasar esto, de los que te leen la mano. ¿A poco si también así eran los profetas, adivinadores del futuro o qué? Ellos no adivinaban el futuro. Ellos siempre todo lo hablaban en nombre de Dios. Ellos no decían las cosas por decirlas. Ellos siempre eran unas personas muy espirituales, ellos siempre fueron unas personas muy orantes y cumpliendo siempre esos mandamientos de Dios. Siempre que pedían algo, siempre que hacían algo, siempre lo hablaban en nombre de Dios. Ellos decían lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ellos no le tenían miedo a nada. A nada le tenían miedo. Eran muy valientes. Ellos siempre decían la verdad. Y es lo que nosotros debemos de tomar de esos profetas. Decir siempre la verdad. Ser valientes ante cualquier injusticia que se nos pudiera llegar a presentar. Por ejemplo,
A lo mejor si tienen, no sé, 3 hermanos o 4 hermanos o 2 hermanos y uno de ellos hace una travesura y resulta que al que regañan es al hermano que no hizo nada. Y se queda, el hermano que sí la hizo se queda callado y dice, no, pues ya le pegaron, ya lo castigaron, pues allá, ¿para qué se deja de mi mamá? No, es tener ese valor de decirle a nuestras mamás, no sabes qué, mamá, cometiste una injusticia con mi hermano porque el que hizo la travesura fui yo. Aunque ya sepamos que a nosotros vamos a recibir ese regaño, esa llamada de atención por parte de nuestros papás, siempre debemos decir la verdad. Nunca debemos dejar que inculpen o que castiguen a alguien más a causa de nosotros. Ese es un ejemplo de muchos que puede haber. Esos profetas, siempre vivían de acuerdo a los mandamientos. Eran personas elegidas por Dios para cumplir la misión de defender a su pueblo y de mantener la justicia y la fraternidad. Y pues también seguimos situados en el Antiguo Testamento de nuestra Sagrada Escritura, y también hay un libro completito que habla sobre los profetas. Y pues se dividen estos profetas en profetas mayores y en profetas menores. Uno de los profetas mayores uno de ellos se llama Isaías, otro se llama Jeremías, otro se llama Ezequiel y otro Daniel. Y los profetas menores algunos son Zacarías, Malaquías, Sofonías y Abú. Se les dice que son menores porque dejaron muy poquitos escritos. No porque sean menores de edad o sean de menor grado, no, sino eso se distinguía porque a lo mejor no dejaron tantos escritos como los profetas mayores. Y nosotros debemos de parecernos a estos profetas, ya les había dicho. Debemos de cumplir siempre los mandamientos de Dios, no debemos decir mentiras, debemos luchar por la justicia, debemos guardar esa fraternidad. Ellos no le tenían miedo a nada, ellos eran muy valientes. Porque ¿qué pasa si en la actualidad vemos nosotros, o yo, Adriana, veo que se comete, no sé, que le están robando a alguien y yo no me meto siquiera a defenderlos? Porque qué tal si también a mí me roban o me pegan o no sé, me hacen algo, pues mejor me quedo callado y hago así como que no estoy viendo que están robando a la persona. Lo ideal sería que yo, Adriana, fuera a defender a esa persona de la cual están abusando, de la cual están quitando sus pertenencias. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros, estar todos juntos, cuidarnos todos, defendernos todos de todo lo malo que nos pudiera llegar a pasar. Por eso se dice que nosotros somos sacerdotes, somos reyes y somos profetas. Entonces nosotros somos esos profetas. Y un profeta es, como les decía, es una persona que elige Dios, es una persona que es llamada por Dios para que transmita la imagen de Dios a ese pueblo. Siempre tenemos que hablar, o se tiene que hablar, un profeta tiene que hablar en nombre del Señor. Es alguien elegido del mismo pueblo, y es alguien que va a luchar por los oprimidos, por los débiles, por los marginados. No es un mago, no es un adivinador, es una persona sabia. Se caracteriza, un profeta se va a caracterizar porque es muy comprometido, es muy fiel, es muy atento a lo que Dios pide. Es una persona muy observadora, no es ambicioso, no es para nada ambicioso. No de que, pues ahora yo tengo un teléfono Nokia, pero pues ya me aburrió el Nokia, ahora yo quiero un iPhone,
si nada más tengo para un Nokia, pues voy a tener que quedarme con el Nokia. No ambiciono tener a lo mejor un teléfono, un iPhone, ¿no? ¿Cuál es su misión? Su misión es educar con una conciencia crítica, ser justo, decir, no, pues es que él hizo esto. No decir mentiras, no inventar nada. Debemos de ser siempre muy críticos y sostener esa verdad que nosotros sabemos. Siempre va a decir la verdad, nunca te va a decir una mentira. Un profeta siempre dice la verdad y nosotros debemos ser como esos profetas. Tienen el valor, cosa de que a veces a nosotros nos puede llegar a faltar, a lo mejor por miedo, pero esos profetas tenían el valor de denunciar las cosas que no estaban bien. Incluso bajo amenazas, ellos lo que querían era siempre el bien del pueblo. Bajo amenazas, bajo injusticias que se les llegaran a presentar. Ellos tenían de valor de llamar al pueblo infiel cuando veían que rompían esos 10 mandamientos. Y tenían esa misión de llamar a la conversión del pueblo. Tenían que estar constantemente educándolos en esa fe, en esos mandamientos de Dios. Ellos tenían esa misión también de estimular la fidelidad y el compromiso con Dios. Cuando alguien decía algo en contra de Dios, pues se rebelaban, no se quedaban callados, se rebelaban de forma rebelde, no de otro significado de rebelar. Criticaban la opresión de los pobres. Ellos, les digo, ellos siempre defendían a los pobres, defendían las injusticias estaban en contra de las injusticias de los pobres, y ellos lo que querían era construir esa fraternidad. Uno de los profetas que fue muy querido porque fue una persona muy sabia fue Elías. Y vamos a leer un pedacito nada más, unos versículos de Elías. Es la Primera de Reyes, el capítulo 17, el versículo 24, y le dice: la mujer dijo a Elías: ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Es muy breve ese versículo, es muy pequeñito, pero ahí reconocen a Elías como una persona muy sabia, muy justa, que siempre defendía a aquellas personas que se estaban cometiendo contra esas personas alguna injusticia. Él nunca dijo una mentira, él siempre fue fiel a las palabras de Dios nuestro Señor. Bueno, pues fueron unos temas que a lo mejor se hicieron son muy extensos, son muy largos, pero que yo de alguna manera breve quise resaltar lo de mayor importancia, lo que era necesario a lo mejor conocer sin meterme a tanto, porque si yo les empiezo a hablar voy a empezar a sacar muchos nombres que van a decir: ay, catequista, pues no entiendo ni siquiera cómo lo están pronunciando. Entonces, yo los invito a que seamos también profetas, que también seamos jueces, que empecemos a defender esos mandamientos, que sigamos teniendo mucha fe en Dios, que sigamos siendo justos con esos jueces, que sigamos siendo esos profetas, que siempre defendamos la verdad,
que siempre estemos preparados ante cualquier situación y de a poder ayudar a aquel que me necesite, de acuerdo a mis posibilidades. Siempre estar atentos a algún llamado de Dios para hacer el bien a otras personas. Sigamos respetando esos 10 mandamientos. Son 10 nada más. Involucran muchas cosas, pero si nosotros queremos, los podemos seguir. No evitemos caer en pecado, evitemos romper esa alianza que nosotros hicimos con Dios, porque también nosotros hicimos esa alianza con Dios. La tarea que yo les voy a dejar es del libro del Catecismo, la página 41, 43, 45 y 47. Quizás me van a decir, ay, catequista, es que se nos va a juntar mucha tarea, porque todavía tenemos lo de la clase pasada. Yo les voy a pedir a mis compañeras catequistas que les den un poco más de tiempo para que puedan entregar todas estas páginas de la tarea. Es poquita tarea, aparentemente se ve mucho, pero es muy poquita la tarea. Pero les voy a decir que les den un poquito más de tiempo. Nada más en esta ocasión, porque se nos juntaron dos clases. Y aunque es poco, es mucho para que lo puedan entregar el lunes. Entonces, tampoco vayan a usar, pregúntenle a sus catequistas hasta cuándo van a tener para entregarlas. Después del lunes, a lo mejor me atrevo a decir que hasta el miércoles quizás les den oportunidad de entregar todas estas tareas, tanto del tema 8 como del tema 9, para que ustedes no lo hagan a la carrera y no entiendan de qué actividades se les estén pidiendo. Y bueno, pues de mi parte es todo. Agradezco la atención que ustedes están poniendo a estos temas. Ya saben, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pregúnteselo a sus catequistas, para que ellas puedan ayudarles a resolverlas. Y si no, pues también a mí estoy aquí yo también para ayudarles a ustedes. Cualquier comentario, cualquier situación que ustedes lleguen a tener, ya saben, aquí abajito pueden poner ahí sus comentarios y con gusto estaremos atendiéndolos todos. Y pues como es nuestra costumbre, vamos a despedirnos con una pequeña oración a Dios nuestro Señor, a la Virgen de Guadalupe, para que nos sigan cuidando todavía en esta época. Entonces nos santiguamos y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, porque en estos pequeños minutos, en estos breves minutos, conocimos un poco más acerca de la historia de este Antiguo Testamento. Conocimos un poco sobre lo que tú nos dejaste en estos pequeños libros. Te agradecemos la oportunidad que nos estás dando de prepararnos para hacer esta primera comunión, de preparar a estos pequeños para esta primera comunión. Y te queremos pedir que nos cuides, que nos protejas de cualquier mal, de cualquier peligro. A ti, Madre Santísima, Madre nuestra, que siempre estás al cuidado de nosotros, te pedimos que nos cubras, que nos protejas con tu precioso manto, para que nos libres de todo peligro, de todo mal, de cualquier enfermedad. Todo esto te lo pedimos, Madre Santísima, con el saludo que el Arcángel Gabriel te dio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, que tengan un buen sábado, que tengan un buen fin de semana y disfruten mucho a su familia. Dios los bendiga. Hasta luego.